En Lucas capítulo 10 versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídale, y todo lo que gastares de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí nos habla de la parábola del buen samaritano, y nos dice este pasaje que un hombre fue golpeado en el camino, fue asalteado, fue maltratado y quedó medio muerto por unos ladrones que lo golpearon y lo malhirieron en el camino. Dice que él estaba ahí tirado, pasó un levita y dice que miró a aquel hombre y solamente siguió su camino por delante. No tuvo compasión, no tuvo misericordia de él. Pero dice que después pasó un sacerdote y dice que igualmente pasando por ahí lo miró tirado y no tuvo misericordia de él. Parece que no le importó, siguió como si nada. Y ahí quedó aquel hombre moribundo en el camino. Pero dice que después pasó un samaritano. Se supone que los hombres más cercanos a Dios era el levita, era el sacerdote, todos aquellos hombres. Pero dice que no le importó la condición de aquel hombre, aquellos hombres. Pero pasó un samaritano por aquel camino y miró a aquel hombre que había sido golpeado y fue movido a misericordia. Sintió compasión, sintió la necesidad de ayudarlo. No lo dejó ahí tirado, abandonado, despreocupado, no, sino que lo miró con compasión y dice que lo agarró y dice que miró sus heridas y curó sus heridas, y dice que derramó aceite, ungió sus heridas con aceite y derramó vino sobre aquellas heridas. Y después lo tomó en su cabalgadura y lo llevó a un lugar especial donde sería restaurado, donde estaría a la atención de alguien que lo estaría cuidando, que lo estaría vendando, que estaría tratando con él. Entonces aquí miramos que se utiliza el aceite conforme a este pasaje. El aceite se utilizó porque dice que este hombre, este samaritano, acercándose, dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Quiere decir que este hombre samaritano utilizó el aceite para poder buscar ayudarle a aquel hombre que estaba malherido. ¿Para qué utilizó el aceite o de qué manera fue que utilizó el aceite? ¿Acaso utilizaría el aceite como algo divino, como algo sagrado, como algo que por medio del aceite, hablando espiritualmente, iba a haber un efecto en aquel cuerpo para que sanara? No, no estaba aplicando aceite, utilizando el aceite como algo espiritual, sino que estaba utilizando el aceite como algo literal. Es decir, el aceite de olivo, el aceite virgen de olivo, es aceite medicinal. ¿Sí me comprende? Es aceite medicinal, como aceite propio, como aceite en sus propiedades naturales. Es aceite medicinal que ayuda. Muchas madres de familia, por ejemplo, cuando su niño está enfermo, su niño chiquito del estómago, por ahí agarran una cucharita de aceite de olivo y se lo dan a tomárselo. Amén. Y el niño se siente mejor, le ayuda aquella cucharada de aceite. ¿Por qué razón? Porque es algo especial, es algo que le ayuda a su cuerpo, a su vientre, a su estómago. En el tiempo antiguo se utilizaba mucho el aceite, y una de las funciones para las cuales se utilizaba el aceite era para traer un refrigerio, era un ungüento para sanar. No porque tuviera propiedades divinas, espirituales el aceite, sino porque es algo como hablar en este tiempo del alcohol, que el niño se cae, se raspa y la madre va y toma un poco de alcohol y le frota aquella herida para que no se le infecte, para suavizar la herida, para limpiarla y para que venga a traer una restauración en aquella herida, en aquel cuerpo. Este hombre samaritano, cuando utiliza el aceite, no está poniendo fe o confianza sanadora espiritualmente en el aceite, sino que lo está usando como un remedio
remedio, como la mujer que usa por ahí un tecito de hierbabuena, un tecito de no sé cuántas hierbas usa por ahí, que para el dolor de estómago, que para la cabeza, que para esto, que para lo otro. No es que la mujer cosa esas hierbitas y se las tome pensando que son divinas o mágicas, ¿verdad? Sino entendiendo que en sí mismas esas hierbas tienen ciertas propiedades que le ayudan al cuerpo y que le ayudan a restaurarlo. Pues en el tiempo antiguo los judíos usaban el aceite, y uno de los usos que le daban era para traer un tipo de remedio, de alivio a un cuerpo lastimado, herido. Lo suavizaban con aceite para evitar infecciones, para que buscara sanar más rápidamente, etcétera. Eso es lo que hizo el buen samaritano cuando se encuentra aquel hombre ahí maltratado, golpeado, medio muerto. Usó aceite y vino. ¿Por qué? Porque el vino es algo parecido al alcohol. Tiene propiedades que desinfectan para que quede limpio aquello. Posiblemente primero usó el vino limpiando las heridas para que quedara sano, y segundamente las frotó con aceite para que terminara de ser un complemento. Una vez más vuelvo a repetir, no se le ponía el aceite como algo espiritual divino, que era un aceite sanador, no, sino era algo literal, un medio, como un remedio casero, podríamos decirlo. Lo mismo que la mujer, le repito, en este tiempo puede utilizar unas hierbitas, puede utilizar la sábila para esto y el árnica para lo otro, y comienza a utilizar un montón de hierbitas que le sirven y son buenas. No es algo malo, es algo que Dios ha dejado para beneficio de nosotros. Es lo mismo que hizo el buen samaritano con este hombre, pero la confianza para una sanidad divina. Oiga bien lo que le voy a decir: hay diferencia entre la sanidad física y la sanidad divina. ¿Sí me comprende? Cuando hablo de la sanidad física, hablo de una restauración natural. Hablo de que una persona está enferma y para buscar mejorarse se toma un tecito, se toma por ahí una vitamina, se toma esto, se toma lo otro. Está buscando ayudar a su salud, amén. Está buscando mejorar su salud, está buscando sanar. Tiene por ahí una úlcera y el médico por ahí le recomienda y le dice: tómese un poco de jugo de este, tómese un poco de esto otro. Le da un cierto tratamiento para que pueda ir sanando, restaurando aquel cuerpo enfermo, aquella llaga, aquella herida. Entonces estamos hablando de una sanidad física natural, con los elementos naturales que Dios ha dejado, no mirándolo como algo divino, como que Dios está directamente utilizando algo mágico o divino para sanar. Ahí no, ahí es algo natural, es algo físico, humano. Entonces una cosa es la sanidad física humana. Yo me siento enfermo, voy al médico y el médico de repente tiene que intervenirme, tiene que operarme, y de esa manera soy sanado también, amén. Pero esa no es una sanidad divina donde Dios está llegando directamente a tocar aquel cuerpo para sanarlo, amén. Esa es una sanidad física, la cual le damos la gloria a Dios también, pero es por medio de elementos humanos. Puede ser el médico, puede ser un remedio casero, puede ser una hierbita, un té, puede ser muchas cosas. Ok, quiero decirle, el aceite tiene propiedades beneficiosas, si usted quiere, sanadoras, pero no como un elemento divino, sino como un elemento natural. Así como la sábila es una planta buenísima, que se dice que es la planta de las no sé cuántas soluciones para no sé cuántas enfermedades. Es buena para un montón de cosas, pero no porque tenga propiedades divinas, sino porque es algo que tiene propiedades humanas, que el que la tome, que el que la aplique va a recibir ciertos beneficios. Aquí el problema que muchos cometen espiritualmente es el no saber discernir y acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo literal a lo literal, y querer darle créditos espirituales al aceite, cuando el aceite no merece créditos divinos, sino créditos humanos, porque es un elemento natural. No es malo que usted se tome un poco de aceite, no es malo, al contrario, es bueno, es algo beneficioso. Especialmente le hablo del aceite de olivo, aceite virgen, amén. Ese aceite, no vaya a agarrar cualquier aceite por ahí que es, verdad, manteca por ahí de carne de animal, y va a pensar que le va a beneficiar, amén. Ese aceite tiene algo especial, pero le repito, la Biblia dice que el hombre espiritual sabe acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Entonces nosotros debemos de entender qué es el aceite, y debemos de entender que tiene propiedades, sí,
que se utilizaba como un remedio, sí, se utilizaba como un medicamento, sí, se utilizaba como medicina, sí, pero no dándole crédito de propiedades divinas, sino dándole crédito de propiedades humanas, como se le pueden dar a muchas otras plantas, a muchos otros elementos naturales que Dios ha puesto al alcance del hombre. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Amén. Entonces, si hablamos de darle crédito, de buscar un alivio en lo natural, y quiero usar el aceite, perfecto, no hay problema. Pero no confundamos las cosas. No diga el aceite sanador, no, mi hermano. No es el aceite que tiene virtud divina para sanar. El aceite que tiene propiedades humanas y que Dios lo usa como un medio para traer sanidad a mi cuerpo, a mi estómago si me lo tomo, o una llaga me puedo ungir con ella, en ella, y puede ser que me ayude en algo. Pero no le puedo atribuir lo divino a lo humano. Lo divino se lo tengo que atribuir a la sangre del Cordero de Dios, a las llagas de Cristo. Él es el que murió por mí. La sangre de Cristo es la que tiene poder y virtud para hacer un efecto en lo espiritual, para traer una sanidad divina. Son las llagas de Cristo, es la sangre de Cristo. Para traer una sanidad humana, puedo echar mano del aceite, puedo echar mano de la sábila, puedo echar mano de la árnica, puedo echar mano de un montón de plantas que hay por ahí, y son buenas todas ellas, pero no puedo confundir dándole, le repito, el crédito y poniendo mi confianza en los elementos naturales antes que en el creador de los elementos, en el Cristo de la gloria, en el Dios de los cielos. Ahí debe de estar nuestra confianza. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa y maravillosa mañana. Vamos a la palabra. Isaías capítulo 1 versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Quiere decir que el aceite se utilizaba para suavizar, para sanar, como un elemento natural, como una pomada que se pone una persona en una herida, en una llaga que tiene, ¿verdad? Y esa pomada se la pone con el fin de que le ayude a sanar, a cicatrizar aquella llaga que tiene. Pues la palabra del Señor nos enseña que el pueblo de Israel utilizaba el aceite como un medio, como una pomada, como un ungüento, para traer un tipo de alivio a una llaga, a una área afectada, dañada, siempre dándole el enfoque de algo que era beneficioso, sí, algo que era bonito, sí, algo que tenía propiedades, sí, pero no divinas, una vez más repito, sino humanas como una pomada, humanas como alguna otra planta. Cuando se le aplicaban aquel aceite era para suavizar aquella llaga. Por eso dice la palabra, dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni suavizadas con aceite. No están ni curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, una vez más, el origen y el uso que se le daba al aceite en el pueblo de Israel era el utilizarlo como un tipo de remedio, sí. Era utilizarlo como un medicamento, como una medicina, como una pomada, como un ungüento que traían para aplicarlo a una llaga, a una herida. Pero nunca, vuelvo a aclarar y a rectificar, como algo divino, sino siempre como un elemento humano. Vamos a avanzar. Primera de Corintios capítulo 2. Veamos lo que dice la palabra del versículo 11 al versículo 15. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí nos da la base y el fundamento de cómo debe de haber un discernimiento en lo espiritual y en lo literal. Dice que en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual discierne todas las cosas, discierne lo que es espiritual y lo que es literal, lo que se usa como algo espiritual para sanar y lo que se usa como algo literal para sanar también, como un medio terrenal. Debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando hablamos de una sanidad divina, estamos hablando de algo espiritual. No estamos hablando de que se necesita intervención física ni de elementos físicos. Si yo voy a hablar de que quiero una sanidad divina, una sanidad de Dios, no necesito ningún elemento natural, porque no operan los elementos naturales directamente en la sanidad divina. Pero si quiero una sanidad física, voy a buscar echar mano de los diferentes elementos naturales que haya para buscar restaurar mi vida. Es decir, cuando yo voy a buscar la sanidad divina, mi fe, mi confianza, mi esperanza no puede estar en la sábila, no puede estar en la árnica, no puede estar en el aceite, no puede estar en una pomada. Cuando yo voy a buscar una sanidad divina, mi fe, mi confianza debe de estar en la sangre de Cristo Jesús, la llaga de Cristo por la cual fui sanado. Ahí tiene que estar mi fe, tiene que estar mi mirada, tienen que estar mis ojos. Tengo que estar mirando al Señor, a Él, porque Él es el que llevó mis enfermedades, Él es el que sufrió mis dolencias. Entonces no debo de tener mi confianza en los elementos naturales si lo que busco es lo espiritual. Debo de tener mi mirada en lo espiritual para recibir lo espiritual. Si quiero recibir lo natural, tengo que poner mi mirada en lo natural. Quiero ayuda de medios naturales, pongo mi mirada, investigo qué planta es mejor, qué método natural es mejor para ayudarme a sanar, a mejorar en esa herida, en ese problema de salud que tengo, y busco la manera de aplicarlo a mi vida para tener una recuperación. Entonces el hombre espiritual discierne entre lo espiritual con lo espiritual y lo terrenal con lo terrenal. Quiero ayuda de elementos naturales, busco los elementos naturales y me van a hacer beneficio, porque no es pecado tampoco, no es malo. Echar mano de los elementos naturales no es malo, Dios los puso para nuestro bien. Pero si quieres algo directamente divino del cielo, pon tu confianza en la sangre de Cristo, pon tu confianza en las llagas del Señor, pon tu confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y vas a mirar la gloria de Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Vamos a avanzar. Veamos lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. No ungiste mi cabeza con aceite. ¿Por qué el Señor le reprocha, por así decirlo, a Simón? Y le dice: ¿sabes qué? Entré a tu casa y ni siquiera ungiste mi cabeza con aceite. Es que esto era una costumbre judía. Cuando una persona llegaba a una casa y esta persona se le reconocía como una persona especial, una persona honorable, una persona a la cual querían honrar, una de las primeras cosas que hacían era que lo sentaban, le quitaban el calzado y le lavaban sus pies. Ese era un símbolo de bienvenida, de recibimiento y de servicio para aquella persona. Aparte de eso, ungían su cabeza con aceite, ponían aceite sobre su cabeza. ¿Por qué ponían aceite sobre su cabeza? Para ungirlo y que tuviera algo espiritual sobre él. No,
¿Para qué? ¿Para que sanara? No, aquí ya no era para sanar porque no venía enfermo en este caso. Entonces, ¿para qué ungían la cabeza de aquellos visitantes que llegaban a la casa? Lo ungían y era un tipo de manifestación, como un tipo de cosmético, de refrigerio. Era algo que llegaba a ser como un bálsamo, algo que le daba un cierto alivio, reposo, un refrigerio. Entonces se acostumbraba que ungían la cabeza de aquellas personas que llegaban, a las cuales honraban, a las cuales querían tener en una alta estima como alguien especial. Y el Señor le estaba diciendo a Simón: entré a tu casa y me tienes como cualquiera, no me honras, no me das mi lugar. Mientras que esta mujer, aunque tú la criticas por pecadora, pero mírala cómo me honra, mírala cómo está a mis pies, mírala cómo me busca, mírala cómo me ama, mírala cómo se entrega sin límites, mírala cómo se desprende de todo lo que tiene, mírala cómo no se avergüenza de mí, me lava los pies con sus lágrimas, me los enjuaga con sus cabellos. Mira nada más la entrega de esta mujer, una entrega sin medida. Entonces el Señor estaba mostrándole a Simón que no había sido ungido por él en su cabeza con aceite, pero la mujer había ungido con perfume sus pies. Es decir, algo superior, algo más hermoso, perfume todavía mejor que aceite, pero era un tipo como de cosmético, un tipo de ungüento que traía un cierto de refrigerio. Era algo especial. Los hombres y las mujeres se ungían con aceite, especialmente en el Medio Oriente también. ¿Por qué razón? Porque el sol en el Medio Oriente es desierto en su mayoría, es abrasador, quema. El hombre venía del camino fatigado, andar bajo el sol, porque no era como ahora que se sube al carro y vámonos en el carro. No, tenía que caminar en su mayoría de tiempo, y yendo por el camino el sol le quemaba, le resecaba la piel. Cuando llegaba a ungirlo con aceite, era como untarse una crema que le traía un tipo de descanso a su piel, le cubría sobre la quemadura del sol, le daba un refrigerio. Entonces el aceite no lo miramos aquí utilizado tampoco como algo divino, como un elemento divino, sino como un elemento terrenal, humano. El aceite usted lo puede usar para una quemadura de repente, y le suaviza ahí y le ayuda a suavizar aquella herida y a sanar un poco aquella herida, ¿verdad? Porque tiene ciertas propiedades que le ayudan a esa área. Pero no le vamos a dar crédito divino, sino crédito humano, como algo que se puede usar para diferentes medios, pero siempre la gloria y la honra la tiene que recibir Cristo Jesús en todo momento, en todo lugar y en toda situación. Entonces este es otro de los usos que se le daba al aceite: un cosmético, un tipo de crema, como la mujer que, ¿verdad?, usa su crema para que el sol no reseque su piel, no la dañe. O aún el hombre puede usar una cierta crema para que no se irrite la piel después de que se afeita. Es un cosmético que utiliza para suavizar su piel, para que no se irrite, para que no se dañe. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a la palabra, vamos a avanzar. Salmo capítulo 104. Vamos al Salmo 104. Solamente le estoy dando algunas de las escrituras. Hay muchas escrituras que podríamos pasarnos aquí toda la mañana hablando de ellas, en cuanto a cada uno de estos puntos que le estoy tocando. Pero lo que más quiero es que tenga usted la base. Y bueno, no quiero tomar tanto tiempo para poder culminar con el tema. Gloria a Dios. Salmo 104, versículo 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Dice, Dios es el que provee todo esto. Dios es el que le da todo esto al hombre. Dios se lo da como una bendición, como un beneficio para él. Le da el vino que alegra el corazón del hombre, y le da el aceite que hace brillar su rostro o el rostro. Entonces se ungía en el tiempo antiguo, no solamente la mujer, sino el hombre y la mujer. Se ungía, y dice, con ese aceite que se ungía, ese aceite hacía brillar el rostro. Era un tipo, le repito, de cosmético,
un tipo de crema, como ahora se usa la crema, que el hombre o la mujer usa una cierta crema, ¿verdad? Y dice, para no sentir mi cara, mi rostro tan reseco, ¿verdad? Utilizo esta cierta crema. Bueno, asimismo, en el tiempo antiguo se utilizaba el aceite para hacer brillar el rostro, para que no estuviera un rostro opaco, cenizo, quemado, quebrado, sino para que fuera un rostro hermoso, brilloso, limpio, ¿verdad? Entonces el aceite se aplica en esa área y tiene ciertas cualidades y propiedades que le ayudan a la piel a mantenerse húmeda, a mantenerse con un cierto repelente contra las quemaduras del sol y contra tantas cosas. Entonces el aceite se utilizaba desde el tiempo antiguo con estos fines, una vez más dándole el crédito de tener propiedades humanas, terrenales, pero no propiedades celestiales. No era que por ungir el rostro con el aceite ya iban a ser espirituales y el Espíritu de Dios iba a reflejarse y a brillar en sus caras. No, se iba a reflejar un brillo, y ese brillo iba a ser un brillo del aceite que lo hace brillar naturalmente, amén. Pero no era algo espiritual, sino algo natural. Y le repito, el error que se comete en estos tiempos es que se le da crédito espiritual a los elementos naturales, cuando los elementos naturales tienen su propia función en cuanto a lo humano, a lo terrenal, pero no como una virtud celestial o divina que nos sirve para traer una sanidad. ¿Estamos comprendiendo? Entonces estos son los usos que se le daba. Vamos a avanzar en el tema. Vamos a la palabra y veamos qué dice la escritura. Miqueas capítulo 6 versículo 15. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Dice el Señor, está hablando proféticamente y le habla al pueblo de Israel y dice, pisarás aceitunas, pero no te ungirás con el aceite. Si está diciendo pisarás aceitunas, pero no te ungirás con el aceite que sale de ellas, lo que está dando a entender es que el aceite se utilizaba para ungirse con aquel medio, con aquel aceite. ¿Y para qué se ungía? Ya miramos que se podía ungir en una enfermedad, en una llaga. Se podía ungir como un cosmético, para usarlo como un repelente contra los rayos del sol, para quitar la quemadura de la piel, para evitar que se quebrara la piel por la sequedad del desierto. Entonces el aceite se utilizaba continuamente en el pueblo de Israel para ungirse, ungir su rostro, ungir su cabeza, para traerlo como un repelente, le repito, del sol, incluso de los mismos insectos y de todo aquello, para que pudieran moverse y desarrollarse con más libertad. Deuteronomio capítulo 28 versículo 40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Es decir, tendrás arbolitos, muchos arbolitos, pero no lograrás sacar el fruto de esos arbolitos para ungirte, porque la aceituna se caerá antes de que esté lista para que la cortes, antes de que pueda ser efectiva para que saques aceite. La aceituna se caerá. Entonces tendrás, dice, olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite. Una vez más nos confirma la palabra que el aceite se utilizaba para ungirse, una vez más como un tipo de cosmético, de medio para poder de alguna manera traer un descanso, un refrigerio a la piel, al cuerpo, humanamente hablando. Vamos a la palabra. Mateo capítulo, vamos a Levítico, ya que estamos acá. Levítico capítulo 24 versículo 2. Habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces el aceite, otro de los usos que tenía, era que sería utilizado para el alumbrado, sería utilizado como un combustible para poder encender las lámparas que tenían que estar encendidas continuamente, todo el tiempo. Entonces miramos igualmente que las propiedades del aceite son de muchas maneras, son aplicadas en muchas áreas, y el aceite se utilizaba una vez más como un combustible para prenderlo, para encenderlo, como en el tiempo
tiempo antiguo, por acá en México, no sé, en Centroamérica, se utilizaba el aceite, el petróleo. El petróleo se utilizaba en los aparatos, en las linternas por ahí, ¿verdad? Y con eso se alumbraba. Entonces, en el tiempo antiguo no había luz eléctrica para poder encender solamente un switch y prenderla como aquí en este tiempo. Entonces, lo que se utilizaba eran lámparas, linternas, lámparas, y usaban el combustible del aceite para alumbrar. Entonces, el área en la cual la palabra del Señor coloca, identifica el aceite, es en usos multiformes, pero en un nivel terrenal. No tiene propiedades divinas, sanadoras divinamente, no. Tiene propiedades humanas que lo hacen arder, que sirven para ungir como cosmético, que sirven para suavizar una llaga, sirve para muchas maneras, para muchas cosas humanamente, pero no es algo que tenga virtud para sanar una enfermedad. Una vez más, lo único que tiene virtud para sanar una enfermedad divinamente es la sangre de Cristo, es el sacrificio del Señor, es poner nuestra fe en el Señor, y eso es lo que trae la manifestación divina a nuestras vidas. Aleluya. Recuerde lo que decía Pablo a los Corintios: acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es espiritual? Lo tengo que acomodar a lo espiritual. ¿Qué es literal? Lo tengo que acomodar a lo literal. Quiero una ayuda literal para sanar mi cuerpo literalmente, pues busco algo literal, un elemento natural. Quiero algo celestial para sanar mi cuerpo de una enfermedad, de un problema, entonces busco lo celestial. Lo celestial es la palabra de Dios. Dios envió su palabra y nos sanó. Lo celestial es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Lo celestial es la unción del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas y nos limpia y rompe las enfermedades y sana. Entonces necesito poner mi confianza en lo celestial si estoy buscando lo celestial. Si estoy buscando lo terrenal, entonces busco los elementos naturales y terrenales para ayudar a mi cuerpo a salir adelante. Amén. Mateo capítulo 25. ¿Qué dice la palabra del versículo 1 en adelante? Oiga bien. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Miramos que el aceite lo utilizaban para alumbrar las lámparas. Espiritualmente es un símbolo, espiritualmente hay una enseñanza reflejada para nosotros. Ahora ya no usamos un combustible literal, un aceite literal para encender lámparas espirituales. Ahora entendemos que las lámparas debemos de ser nosotros, nuestras vidas, nuestro caminar, nuestro vivir. Y ahora entendemos que la única manera como podemos alumbrar como lámparas es cuando la unción del Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. Es cuando podemos arder, alumbrar, encender, brillar, resplandecer mientras no esté el aceite divino. Ya el aceite humano no es el que nos va a hacer brillar. Ya el aceite humano no es el que nos va a hacer resplandecer. Ya el aceite humano no es el que te va a garantizar que traes tu lámpara encendida. No es el aceite humano, es el aceite divino. ¿Cuál aceite divino? El Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu, el poder de Dios. Cuando te llenas de la gloria de Dios, puedes arder, puedes alumbrar, puedes caminar seguro, segura, con tu lámpara encendida, sin tropezar libremente. ¿Por qué? Porque traes aceite en tu lámpara, pero no aceite terrenal, no aceite literal. El aceite literal de nada te sirve ya para alumbrar espiritualmente. ¿Quieres alumbrar? Busca el aceite celestial, busca la unción del Espíritu de Dios y estarás como una virgen prudente. Amén.
Vamos a la palabra, venga conmigo. Vamos a Ezequiel capítulo 16, versículo 9 al 13. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuisteis adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuisteis hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Este es el alimento que Dios preparó para esta mujer. Era algo especial, era algo exquisito. El alimentarse con lo que era miel, lo que era trigo, harina de trigo, y lo que era, por ejemplo, el aceite. Aquí el aceite ya no lo está utilizando el pueblo como un cosmético o como un combustible o como un medicamento, sino que ahora lo está utilizando como una comida. El aceite de olivo es uno de los mejores aceites para que pueda usted comérselo, para que pueda cocinar con él. Es uno de los aceites más saludables, más sanos, con los que usted puede tener un mejor desarrollo y evitar muchas enfermedades por ahí que pueden resultar en un futuro. Entonces el aceite Dios se lo dio al pueblo. Una de las razones fue para que se lo comiera, ¿verdad? Porque comiéndoselo iba a recibir los beneficios de ello, iba a recibir las ganancias, los beneficios del aceite. ¿Por qué? Porque tiene algo divino, tiene algo supersticioso espiritualmente hablando. No, sino porque tiene propiedades naturales, es saludable. Dios lo preparó y lo destinó para que fuera beneficioso para nuestro cuerpo. Hay muchos aceites que dañan, perjudican, y después la hermana anda ahí con problemas del colesterol y de no sé cuántas cosas. Pero el aceite de olivo es uno de los aceites que aún solito, virgen, te lo puedes tomar y en vez de dañarte te beneficia, porque tiene ciertos beneficios. Entonces una de las cualidades del aceite, o uno de los usos, era el comérselo. El pueblo de Israel se lo comía. Era algo especial echar mano del aceite de olivo para comerlo, pero no mirándolo como algo divino, no mirándolo como algo sagrado, sino mirándolo directamente como algo que Dios ponía para beneficio de su salud, comiendo aquello. Entonces le repito, lo terrenal a lo terrenal. El aceite es terrenal, es de esta tierra, no es divino, no es celestial, no es mágico, no tiene propiedades divinas, no las tiene. Tiene propiedades terrenales, humanas, beneficiosas humanamente, pero no mezclemos lo celestial, lo espiritual con lo espiritual. Se acomoda, y lo terrenal con lo terrenal. Acomode lo terrenal, el aceite es terrenal, acomódelo a la cocina, al cosmético, al encendido de una lámpara, acomódelo a todas las áreas, pero no lo acomode a querer utilizarlo como algo que tiene virtudes divinas para sanar enfermedades, porque una vez más le digo, lo único que tiene virtudes divinas es la sangre, la palabra, el Espíritu de Dios es lo que tiene virtudes divinas para traer sanidad divinamente, celestialmente, espiritualmente a la vida del hombre. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces démosle su lugar a cada una de las cosas en su área. Vamos a avanzar, que el tiempo se nos va. Efesios capítulo 2 versículo 8. Ya miramos algunas de las funciones del aceite, como lo usaba el pueblo de Israel. Una era como medicina, era una manera de aliviar algún dolor, alguna llaga, y en este tiempo lo podemos seguir usando de esa manera, pero acomodándolo a lo terrenal, como un remedio casero, como algo terrenal, no como algo divino. Amén. Igualmente, otro medio, dijimos, era como un cosmético, alumbra el rostro, ayuda a mantener la piel húmeda para que no se quebre, para que no se dañe, etcétera. Entonces también se utilizaba de esa manera. Miramos que se utilizaba como un combustible para el alumbrado, y se utilizaba como una comida para poder alimentarse con el aceite de olivo. Entonces son algunos de los usos. Ahora vamos a Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, porque por gracia sois salvos. Cuando habla de ser salvos, la palabra salvación no implica nada más la redención de nuestra alma. Cuando habla la Biblia de la salvación implica tanto la salvación de nuestra alma, la sanidad de nuestro cuerpo, la liberación de nuestra alma. Implica todo lo que es el completo del hombre estar en una restauración plena. Lógicamente que hay áreas que van siendo desarrolladas en un proceso, pero cuando dice que por gracia sois salvos, la salvación se recibe por gracia, por medio de la fe. La sanidad se recibe por gracia, por medio de la fe. La liberación se recibe por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. El que pone su fe en Cristo Jesús ha de ser salvo, ha de ser sano, ha de ser libre, ha de ser restaurado, porque por gracia somos libres, por gracia somos sanos, por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice, y esto no es de vosotros, esto no es por lo que ustedes hacen, esto no es por méritos humanos, esto no es porque fueron a cumplir una manda, o porque hicieron esto, porque hicieron lo otro. No, por gracia, es un regalo de Dios. Y esto no de vosotros, es decir, ni siquiera depende de ti. No fuiste tú el que buscaste a Dios, fue Dios el que te buscó a ti, fue Dios el que te alcanzó a ti, fue Dios el que te redimió a ti, fue el Señor el que fue detrás de ti. Él te encontró perdido, te redimió, te rescató, te limpió, te cambió, te sanó, te salvó. Fue Él el que fue en pos de ti. Entonces dice, por gracia sois salvos. Se aplica el mismo pasaje a la sanidad. Por gracia sois sanos, por medio de la fe. Pones tu fe en Cristo y Cristo te puede sanar. Y esto no de vosotros, es decir, no depende de lo que tú hagas, no depende de méritos humanos, no depende de esto y del otro, de aquí, depende de Dios. Depende de Dios. Quiere decir que no depende de que si usas aceite o si no usas aceite. No, es que no es por obras. Ya el usar aceite es una obra, es tener que accionar usando una obra para recibir un beneficio. Y dice, no es por obras. La sola fe en Cristo tiene suficiente poder y suficiente virtud para transformar al hombre. Es que ahí se encuentra la plenitud de la restauración del hombre. Cuando dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie le dé el crédito a esto, a aquello o al otro, o a su propia persona. No, por eso el Señor no quiere que nuestra mirada esté pensando en que tenemos que usar esto, tenemos que usar lo otro, tenemos que hacer esto o lo otro para poder recibir, porque de otra manera cuando recibamos vamos a decir, gracias al aceite sanador que fui sano, gracias al manto sagrado que toqué, fui sano, gracias a la rosa de Sarón que me regalaron, gracias a eso fui sano. Mentiras del diablo. Cristo no comparte su gloria con nadie. Cristo quiere toda la gloria para Él, y no es gracias a nada de los elementos humanos, es gracias al sacrificio, gracias a la redención, gracias al precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Gracias a Él, gracias a Él. El hombre es tan fácil para torcer su camino y desviar su mirada. Mirábamos anteriormente uno de los pasajes cuando Moisés, por mandato de Dios, mandó que se levantara una serpiente de bronce, porque había serpientes que mordían al pueblo. Y le dijo Dios a Moisés, levántate esta serpiente de bronce para que todo el que sea mordido por una serpiente mire a la serpiente de bronce y sea sano. Y dice que cuando Moisés hizo aquello, la gente era sana porque le plació a Dios usar aquel medio. Pero la gente comenzó a desviarse y ya decían, la serpiente de bronce, la serpiente de bronce, y tenían en un lugar especial la serpiente de bronce, y ya honraban más a la serpiente de bronce que a Dios. ¿Sí me entiende? En este tiempo ya se honra más los elementos y las cosas y tantos medios que la gente quiere usar, ¿verdad? Se usa tanto que se dice, no es que por este medio, no es que por medio del santo fulano y de esto y del otro, y se honra más a aquello que a Dios.
Dios dice: yo no necesito ayuda para hacer lo que quiero hacer, y yo solito puedo, yo solito me basto, yo solito soy suficiente. Con tan solo invocar el nombre de Jesús, hay suficiente poder en ese nombre para recibir sanidad, milagros, proezas, para recibir lo que el hombre necesita. Hay suficiente virtud en el nombre de Jesús. Entonces no son necesarios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. No tengo que hacer una obra yo, sino es mi fe en Cristo. Es un regalo que me viene a mi vida. Por mi fe en Cristo Dios me da un regalo. Pongo mi fe, no por obras. No tengo que accionar haciendo esto y lo otro y aquí y allá, ¿verdad? Porque es un regalo de Dios. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, diciendo: consumado es, todo está hecho. Ya lo hice por ustedes. No tienen que sufrir porque yo sufrí por ustedes. No tienen que seguir llevando enfermedades porque yo llevé sus enfermedades en la cruz del Calvario. Aleluya. Yo llevé sus enfermedades. Dele un aplauso al Rey. Dele ese aplauso al Rey. Venga conmigo y veamos una escritura más para terminarle, ya que el tiempo se nos ha ido. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículo 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Tú te quieres presentar delante de Dios para recibir sanidad, para recibir bendición, fortaleza y tantas cosas? Pero el profeta pregunta: ¿con qué me presentaré? Y él mismo continúa hablando y dice: ¿con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con obras, con sacrificios, con méritos humanos, con becerros de un año? ¿Me presentaré ante Él con obras humanas y con todo lo que yo quiero y puedo, diciendo: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y por lo que yo hago? No, de nada sirve. Y dice el versículo 7: ¿se agradará el Señor de millares de carneros, de tantos sacrificios, o de 10,000 arroyos de aceite? Puedo traer aceite, pero en abundancia, aceite hasta que corra. 10,000 arroyos de aceite. ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Será que para recibir de Dios tengo que presentarme con aceite? Dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aún más allá, ofreceré a mi hijo, como en el tiempo antiguo era uno de los sacrificios más excelsos que les hacían a los dioses paganos. El llevar a su hijo y sacrificarlo a aquel Dios era como lo máximo para un Dios pagano. Y dice este profeta: ¿qué haré entonces? ¿Cómo me presento? ¿Con carneros, con sacrificios, con 10,000 arroyos de aceite? ¿O acaso con mi propio hijo, llevándolo a sacrificar, a entregarlo a un Dios por ahí para que me dé un favor, para recibir lo que le pido, para que me ayude en mi necesidad? ¿Con qué me presentaré? Y Dios mismo da la respuesta y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide el Señor. No es difícil, no es mucho, no son sacrificios, no son méritos, no son obras humanas. Es hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo único que necesitas para recibir de Dios. Ponte de pie en esta mañana. Ponte de pie. Vamos a acercarnos al
hablar con el Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual.